Namaste, espíritus luminosos. Hoy voy a inaugurar una nueva sección del canal que estuvo en mi cabeza desde que abrí el canal porque es algo que me encanta. Es decir, si yo me pongo a pensar qué tipo de video miro yo de YouTube todos los días, tengo que decir que videos relacionados a lo paranormal, a lo sobrenatural. Es algo que desde chica me produce fascinación. Digamos que a mí siempre me gustó todo aquello que es intangible y un poco incomprobable. Me atrae la reencarnación, los registros akáshicos, la lectura de vidas pasadas, el tarot, es decir, todo el manejo de energías, las costumbres de pueblos antiguos. Es como que mi cabeza está llena de ideas que por ahí no tienen que ver mucho con la actualidad o lo tangible, sino que van por una búsqueda histórica y arcana de todos los misterios del universo y que el ser humano todavía no ha podido resolver de forma fehaciente. Capaz que si hablan de político, de economía, a mí me produce un aburrimiento terrible. En cambio, cuando alguien empieza a hablar de energías, de abducciones, de misterios, de casos sin resolver, de casas embrujadas, a mí se me abren así los ojos y estoy fascinada. Así que yo, todos los días cuando regreso a mi casa de mis obligaciones y sobre todo eso se mide según el grado de estrés que tenga, cuanto más estrés tengo, más me relajo viendo cosas paranormales. Videos de supuestos fantasmas, programas donde se analiza como Cuarto Milenio, distintos misterios de la historia y del mundo, cosas sin resolver, viajes en el tiempo. Es algo que siempre me produjo fascinación, tanto como el manejo de energías como el Reiki. Es decir, yo no considero que el explorar e investigar ningún tema en la Tierra esté prohibido y que implique un mal en sí mismo. Yo puedo leer sobre satanismo para informarme, para adquirir nuevos conocimientos, sin que por eso me convierta en una adoradora de Satán, por dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, siempre me gustó leer sobre religiones comparadas, me encanta ver las creencias que se han formado en cada cultura. Así que hoy voy a empezar a inaugurar esta sección que va a abarcar distintos espectros de lo sobrenatural o de lo paranormal. Obviamente que no tengo ninguna formación, todo lo que voy haciendo en mi canal es aprendiendo con ustedes y es desde mi curiosidad, que es el motor que todos los días hace que tenga ganas de seguir aprendiendo cosas. Es como que me encantaría, gente, tener un escenario súper gótico, dark, con velas y una telaraña acá atrás. Bueno, tengo telarañas de verdad, pero digamos, como un escenario gótico, y la verdad es que todavía no lo he creado, pero mi intención es que cuando haga esta sección tenga como una estética particular, todos los videos, pero ya le voy a ir dando forma, pero estaba entusiasmada por empezar. Hoy me gustaría hablarles de una experiencia personal y de algo que le ha pasado a muchísima gente, que hay gente que no lo toma como sobrenatural, hay gente que sí, y que tiene que ver con la parálisis de sueño. Si nosotros vamos a la definición médica, la parálisis de sueño sería la incapacidad de hablar y moverte tanto en los minutos previos a dormirte o al despertar, y que produce un estado de gran ansiedad. Se considera una parasomnia, es decir, un trastorno que tiene que ver con el sueño, y es como que hay, por lo que leí, una disrupción entre la relajación muscular que se da en el movimiento ocular rápido y el estado de alerta. Es decir, vos estás alerta, pero tus músculos están tan relajados que no podés hablar ni moverte. Y esto obviamente genera gran angustia. Pero algo que es común en las personas que desarrollan este trastorno, que conozco muchísima gente y seguramente muchos lo han sufrido sin saberlo en algún momento de su vida, que es tener en esos momentos no solo la parálisis, que ya produce bastante angustia, sino también imágenes o sensaciones táctiles o auditivas bastante terroríficas, podría decirse. Nunca son imágenes agradables, no es que yo estoy en una parálisis de sueño y veo pasar un conejito. Igual me daría miedo porque no está en la habitación, pero digamos, siempre tiene que ver con alguna situación angustiante. Obviamente se ha tratado de dar una explicación científica que tiene que ver con que se despierte el cerebro. A ver, si yo no puedo moverme, mi cerebro reptiliano se despierta. Es la parte primitiva de mí que va a tratar de defenderme de depredadores, de cualquier temor que ponga en peligro mi existencia, mi integridad. Entonces es como que ahí se despierta, es como parte del inconsciente donde yo voy a ver cosas amenazantes, pero es porque mi mente, por así decirlo, tiene temor porque en caso de un verdadero peligro no podría escapar. Una cosa así, no tengo
probablemente un médico me pueda dar una explicación 1000 veces mejor de lo que yo estoy diciendo muy burdamente, pero es como que la ciencia ha tratado de darle una explicación dentro de las parasomnias, como les digo. Sin embargo, hay mucha gente que lo relaciona con un evento paranormal, justamente por este tipo de situación terrorífica que se vive durante la parálisis de sueño. En mi experiencia personal, cuando yo tenía 8 años y durante un periodo bastante largo de mi vida, yo dormía boca abajo. Cuando me iba a dormir todavía mi mamá estaba despierta, por ende yo veía desde el dormitorio la luz tenue que entraba digamos, residual desde la luz prendida de la cocina. Yo, al momento de acostarme, por ende yo sentía que todavía estaba despierta porque no puedo pensar que automáticamente me acostaba y me quedaba dormida en el mismo segundo. Uno tiene la sensación de estar despierto, ¿sí? Supuestamente es un estado de vigilia, entre la vigilia y el sueño, no estás ni despierto ni dormido. Bueno, yo me acostaba boca abajo, era muy pequeña. Piensen que si bien a mí siempre me gustó el cine de terror y todo, en esa época no había internet, esto hace 30 años atrás, yo no tenía acceso a todas las películas que puedo ver hoy, es decir, ni los libros que puedo leer hoy, por ende mi mente no estaba tan alimentada de imaginación o del imaginerío que tiene que ver con el terror, que hoy sí lo tengo porque me la paso consumiendo ese tipo de cosas. Y yo cuando me acostaba con la cara sobre la almohada mirando hacia un costado, sentía todas las noches lo mismo, que algo se montaba sobre mi espalda, que era algo frío, pesado, que me oprimía la espalda como si me apretara contra el colchón y extendía por sobre mí. Es como si sacara de acá arriba una mano, que recuerdo bien porque siempre me agarraba la mandíbula y el cuello. Era una mano muy fría de huesos, una mano huesuda, de dedos largos. Yo todas las noches sentía lo mismo. Y trataba de gritar, de hablar, de lo que sea, y no podía ni moverme ni hablar. Entonces, esta sería una típica parálisis de sueño. Yo al principio se lo contaba a mis padres y ellos me decían, estás dormida. Obviamente yo era pequeña y pensaban que era alguna pesadilla, pero todas las noches se repetía exactamente la misma experiencia. Así fue como mi mamá, que es un poco más creyente que católica, me hizo hacer una promesa a mí con una virgen que está acá cerca de mi pueblo, que es la Virgen de Felicia, que es una virgen que aparentemente es muy milagrosa, la gente le lleva muchas ofrendas. Y le prometió que yo iba a hacerle una corona de rosas y se la iba a regalar. Efectivamente, yo le hice una corona de rosas de papel crepe, que era lo que podía hacer en esa época, se la llevamos y desde ahí nunca más tuve esa parálisis de sueño. Uno podría decir es sugestión, es fe, quién sabe. La cuestión es que a mí, a pesar de que me gusta el terror, yo no puedo dormir con la luz apagada. No puedo dormir en la oscuridad absoluta. Tiene que estar el tele prendido, un velador, algo. No puedo dormir. O sea, a mí, si supongamos se corta la luz y quedo en oscuridad absoluta, me pongo en estado de alerta. Incluso cuando cortan la luz y yo estoy dormida, me despierto porque noto que falta esa luz a la que estoy acostumbrada cuando duermo. Entonces, a mí me encanta el terror, pero yo no quiero cuando duermo estar en la oscuridad plena. Yo vivo sola. Y siempre sentí que, obviamente, y si uno se pone a estudiar un poco de esoterismo, es el momento en que estamos más desprotegidos. ¿Qué otras experiencias similares he tenido ya de adulta? Ya de más grande, cuando me dormía boca arriba, en los primeros segundos, eso sí me pasaba también, al acostarme, sentía como que una parte de mí empezaba a caer, a caer, a caer, y yo sentía que mi cuerpo caía como por un precipicio y yo sabía que era una sensación física, o sea que mi mente estaba creando, entonces me obligaba a despertarme. Pero bueno, eso no tenía nada de sobrenatural. Sí, en otros momentos, cuando ya me vine a vivir sola, de adulta por ende, al acostarme sentí una vez que alguien caminaba, que una pareja caminaba como rodeando mi cama. Yo también me sentía despierta, o sea, recién me había acostado y sentía que hablaban entre ellos. Sentía a un hombre y una mujer hablar al lado de mi cama y tampoco yo podía hablar ni moverme. Otra experiencia fue hará un año y pico, en que yo estaba acostada, boca arriba, con el velador prendido, obviamente, y abrí como muy poquito los ojos y vi al lado de mi cama, parado como bien al lado, a un hombre muy alto vestido completamente de negro. Esto ya lo podríamos relacionar con otra cosa que es lo que se llama
hombres sombra, las personas sombra, porque era siempre en las experiencias de la gente que dice que se ha encontrado con gente sombra, siempre es alguien que te mira desde la cama y uno ve a toda la figura alta, larga y negra. Yo lo que vi apenas entreabrir los ojos fue como esta parte del cuerpo de este hombre. Yo sabía que era un hombre, pero ahí sí yo estaba bastante dormida, sin embargo sé que eso no fue un sueño. Y yo pensé para mis adentros, voy a volver a cerrar los ojos y me voy a quedar quieta hasta que se vaya. Efectivamente, al rato volví a abrir los ojos y esa figura ya no estaba. Y algo que me pasó, pero hace 1 o 2 semanas, fue que yo duermo en una cama de 2 plazas y por ende queda bastante espacio. Yo estaba acostada con uno de mis gatos y sentí bien el peso de alguien que se acostó al lado mío, en la parte de la cama que yo no ocupo. Y bueno, después uno también se pregunta cómo puede ser que después de ese momento, de ese terror, te quedas dormido. No sé, te quedas dormido, te terminás quedando dormido. Pero yo no tengo que relacionar, tal vez hay ahí una mezcla de experiencias, como les digo, tal vez algo del hombre sombra, bueno, este tipo de situaciones en las que yo creo absolutamente, como yo creo en los espíritus, creo en las almas, creo en las larvas astrales, creo en las presencias. Yo sí le puedo encontrar una explicación esotérica que excede la explicación científica médica. Hay gente que me podrá decir, no, o sea, es tu mente creando, sos muy imaginativa, consumís terror todo el día y simplemente estás creando imágenes. A ver, yo soy una persona que tiene sueños que recuerdo todos los días. Como les he comentado en otros videos, yo recuerdo mis sueños todos los días con lujo de detalles. Yo soy una persona que recuerda perfectamente sus sueños. Incluso tengo sueños lúcidos. Es decir, muchas veces dentro de mis sueños yo me doy cuenta que estoy soñando y por ende actúo como quiero en el sueño porque sé que es un sueño. Por ende yo sé distinguir, y tengo muchas experiencias con respecto a los sueños, sé distinguir los sueños de una parálisis del sueño y las sensaciones físicas que siento en ese momento. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, en mi infancia, que fue el periodo más largo y más terrorífico de las parálisis de sueño, dejó de suceder cuando mi mamá hizo una promesa y yo la cumplí porque, bueno, en ese momento yo no tenía mis propias creencias religiosas, obviamente, era muy chica. Pero, a ver, yo le encuentro una completa relación con lo paranormal. Mi interpretación absolutamente personal y basada en conclusiones propias es que cuando uno está justamente en ese portal entre el sueño y la vigilia, está abriendo una puerta. Como dicen que le sucede a las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte y están como en un portal donde tu mirada está más abierta. Entonces yo pienso que cuando uno está en una experiencia así, entre el sueño y la vigilia, tiene como más alerta el inconsciente y sentidos que nuestra razón, cuando estamos completamente despiertos, bloquean, censuran porque no nos animamos a desarrollar esos otros sentidos como la precognición, la telepatía, etc. Entonces, en ese estadio podemos ver cosas que completamente despiertos no. Así que yo relaciono completamente con una experiencia paranormal estas parálisis de sueño, tal vez no siempre, pero cuando uno tiene una experiencia muy recurrente, como con un monstruo o fantasma particular, si bien las parálisis han sido clasificadas, en algunos países se llama que se te subió el muerto, hay como distintos tipos de patrones o arquetipos que se repiten en las distintas personas que tienen parálisis de sueño. Para mí perfectamente podría ser una experiencia paranormal en la que lo que uno experimenta es el contacto entre las dimensiones que cuando estás completamente despierto las censurás y cuando estás completamente dormido solo actúa tu inconsciente. Pero en ese portal, cuando estás entre dormido y despierto, podés ver cosas que te están rodeando pero que normalmente no ves. Así que esa es mi conclusión sobre las parálisis de sueño. Me gustaría que me dejen acá sus propias experiencias personales porque estoy segura que muchos han sentido esto. Creo que a casi todo el mundo alguna vez en la vida le ha sucedido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, y con esto le doy inauguración a la parte sobrenatural del canal, donde me gustaría contarles casos famosos de Argentina o no tan famosos que tienen que ver con experiencias sobrenaturales o paranormales o misterios no resueltos. Y bueno, así que espero que esto les guste, que tengan como yo esos gustos raros por todo aquello que no tiene una explicación lógica. Namaste.